Bienvenidos y bienvenidas a la tercera clase de Metodología de la Investigación, en la cual desarrollaremos la unidad 3 del proceso de investigación científica. En este único video abordaremos la totalidad de los contenidos de esta clase teórico-práctica, persiguiendo los objetivos expresados en el campus virtual. Los temas de esta clase son creatividad en ciencias, fases del proceso de investigación científica, métodos de análisis, síntesis, inducción y deducción, características y finalidades del método científico, pasos del método científico, estructura lógica y criterios de rigor científico, y por último, los errores más frecuentes en el proceso de investigación. Uno de los aspectos fundamentales para llevar a cabo todo proceso de investigación es la creatividad. Es por eso que resulta interesante plantearse algunos interrogantes como ¿qué es la creatividad? ¿Cómo surgen las grandes ideas? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de creatividad en ciencia? ¿Existe la posibilidad de una creatividad colectiva? Se define la creatividad como aquel fenómeno mental humano basado en el empleo efectivo de capacidades y habilidades mentales, así como de herramientas conceptuales que originan y desarrollan innovación, inspiración o intuición. El pensamiento creativo es un proceso mental que nace de la imaginación. No se sabe de qué modo difieren las estrategias mentales entre el pensamiento convencional y el creativo, pero la calidad de la creatividad puede ser valorada por el resultado final. La creatividad en las ciencias se nutre de la imaginación, generando nuevas ideas o asociando conceptos, dando origen a resultados originales, novedosos e innovadores que transformen y mejoren la realidad. Este proceso en general no es inmediato y puede abrir grandes caminos en el mundo científico. Hay dos modos fundamentales de trabajo científico colectivo que pueden rendir productos creativos. Una organización piramidal con una cabeza pensante, creativa y un equipo de colaboradores que realicen artesanalmente las tareas de acuerdo con sus instrucciones. Y una organización más horizontal, la cual es la que apuntamos hoy en día en el mundo de la ciencia, con un reparto de las tareas y responsabilidades en función de las capacidades y habilidades de cada miembro del equipo, dejando así a cada uno su espacio para la creatividad, donde todos tengan la posibilidad de expresar sus ideas y conocimiento, logrando de esta manera una investigación mucho más enriquecida. El proceso por el cual deben transitar cualquier investigación científica que surja de la creatividad está simplificado en fases o etapas. En primer lugar, una fase de observación y búsqueda donde surgen preguntas que inician el proceso por medio de la formulación del problema, lo que motiva el comienzo de la investigación. Puede ser inmediato o bien tardar un tiempo considerable. Depende de cuán familiarizado esté el investigador con el tema de estudio, su complejidad, la existencia de estudios previos o antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. El problema debe ser específico en términos concretos y explícitos, de manera que sea susceptible de investigarse con procedimientos científicos. Luego, una fase de hipótesis, donde se realiza el enunciado de la misma, fundamentada en el problema de la investigación y sustentada en conocimientos previos y en las variables a analizar, con el propósito de ser demostrada o puesta a prueba. La fase de experimentación y comprobación, donde se procederá a la recolección, análisis e interpretación de los datos. Las técnicas propias de esta etapa son específicas para los diferentes campos del saber, pero requieren una disciplina para su ejecución. Es aquí donde se diseña el experimento que se llevará a cabo para aceptar o rechazar la hipótesis planteada. Y por último, la síntesis. Tiene por propósito principal construir los nuevos conocimientos
que es posible inferir a partir de los datos y resultados adquiridos, cerrando el proceso de investigación, aunque no definitivamente, ya que puede resultar en un punto de arranque para nuevas investigaciones. Esta fase no es más ni menos que la comunicación del trabajo de investigación, es decir, su culminación. Para que exprese fielmente el contenido de nuestro trabajo, debe ser el resultado de una correcta actuación en cuanto al diseño del texto, respetando una estructura lógica de trabajo científico. La construcción de conocimientos científicos en el campo de las ciencias agroalimentarias implican metodologías que comparten aspectos comunes para las diversas disciplinas dentro del área de estudio. No obstante, estos procedimientos pueden aplicarse con mayor o menor énfasis, según el momento del proceso de investigación en los que se desarrollen. Los procedimientos a los que nos estamos refiriendo son el análisis, síntesis, inducción y deducción. El método analítico permite descomponer un todo en sus partes para estudiar en forma intensiva cada uno de los elementos, así como las relaciones entre sí y con el todo. Esto permite hacer explicaciones de los hechos, realizar analogías, comprender mejor el comportamiento del fenómeno que se estudia y establecer nuevas teorías. El método sintético es un proceso que tiende a reconstruir un todo a partir de los elementos distinguidos por el análisis. Podemos decir entonces que la síntesis es un procedimiento mental que tiene como meta la comprensión de lo que ya conocemos en todas sus partes y particularidades. No hay síntesis sin análisis, ya que el análisis proporciona la materia prima para realizar la síntesis. El análisis y la síntesis se encuentran articulados en todo el proceso de conocimiento. Ahora bien, si relacionamos lo que vimos en la clase anterior, desde el punto de vista epistemológico podemos encontrar una correspondencia entre el análisis y la síntesis con el razonamiento deductivo e inductivo. La inducción se refiere al razonamiento que va de los hechos particulares a afirmaciones de carácter general. Esto implica pasar de los resultados obtenidos de observaciones o experimentos, que se refieren siempre a un número limitado de casos, al planteamiento de hipótesis, leyes y teorías que abarcan no solamente los casos de los que se partió, sino a otros de la misma clase, es decir, generaliza los resultados. Esta generalización se apoya en las formulaciones teóricas existentes en el campo del conocimiento. La deducción, por el contrario, es el método que permite pasar de afirmaciones de carácter general a hechos particulares. Este razonamiento se realiza en varias etapas de intermediación que permiten acercarse a la realidad concreta a través de indicadores o referentes empíricos. Esto es necesario para poder comprobar las hipótesis de estudio. Entonces, basándonos en la dinámica general teórica de la investigación científica y de las formas de razonamiento, observaremos que de cada fase del proceso de investigación se desprenden pasos a seguir, que son los que conforman el método científico. Pero, ¿qué es el método científico? Como ya fue abordado en clases anteriores, el método científico es la metodología empleada por la ciencia a problemas resolubles, en la que se basa el proceso de investigación. El método científico está fundamentado en dos pilares: la reproducibilidad, es decir, la capacidad de repetir un determinado experimento en cualquier lugar y por cualquier persona, y la refutabilidad, es decir, susceptible de ser falseado o refutado, por lo que, si se diseñan experimentos y dan resultados distintos a los predichos, rechazarían la hipótesis puesta a prueba. Otras características que podemos destacar son: es objetivo, por lo que se fundamenta en los hechos y no en experiencias subjetivas de los investigadores. Es sistemático, sigue un orden con un determinado propósito. Es un proceso circular, es decir, se inician con las observaciones y los hechos,
Surgen problemas o dudas, se plantean hipótesis o explicaciones tentativas, se diseñan experimentos y se generan nuevas observaciones y hechos. Es corregible, por lo que a medida que van obteniéndose resultados, se pueden corregir los errores que vayan apareciendo. Es verificable, puede ser sometido a un examen independiente y externo. No es rígido, es decir, no es un método infalible y por lo tanto se puede perfeccionar. Podemos decir entonces que el conocimiento científico es el producto que se obtiene por la aplicación del método científico. Bajo estas características generales, los pasos del método científico que han de cumplirse en el proceso son: primero, definición y planteamiento del problema. Es la pregunta inicial para la cual no encontramos respuesta inmediata. Es necesario que sea resoluble y debe ser formulado en términos adecuados. En segundo lugar, tenemos la formulación de la hipótesis. La hipótesis exige una formulación más elaborada con la aparición de las variables y la relación que esperamos encontrar entre ellas. Es la verdad provisional, o cómo se explica el problema a la luz de lo que se sabe. Las hipótesis pueden ser formuladas en correspondencia con los objetivos o resultados que se pretenden conseguir. Para aceptar o rechazar la hipótesis o conseguir el objetivo, se elige un determinado diseño de estudio. El tercer paso es recolección y análisis de datos. Es la comprobación empírica tras recoger los datos. Es la etapa más específica de cada disciplina dentro de una determinada área de estudio. El cuarto paso es confrontación de los datos con la hipótesis. La hipótesis es una afirmación, aún no verificada, que relaciona dos o más variables de una manera explícita. Lo que allí se enuncia puede ser o no confirmado por los hechos y por los datos que se recojan. En todo caso, sirve como punto de partida para organizar el conjunto de las tareas de investigación. El quinto paso es conclusión y generalización de los resultados. Si los datos avalan las hipótesis, serán confirmadas. En caso contrario, se concluirá que en las circunstancias contempladas, la hipótesis no ha sido confirmada o se volverá a la segunda etapa proponiendo una nueva y coherente solución al problema. La sexta y última etapa son las nuevas predicciones. Esta etapa es añadida por algunos autores y hace referencia a nuevos problemas que podrían surgir de los resultados obtenidos.